Muy buenas noches a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en casita, que estén disfrutando de un tiempo de descanso ya en casa. Y pues bienvenidos a este estudio de Génesis. Como todos los jueves estamos estudiando el libro de Génesis, un libro maravilloso que explica literalmente de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestras vidas y hacia dónde vamos. Y también explica el por qué el día de hoy tenemos tantos problemas en nuestra sociedad y en nuestras familias. Así es que les damos la bienvenida a todos los que están ahorita conectándose, a los que están conectados. Y hoy es un estudio, como cada vez que estudiamos Génesis es un estudio muy especial. El día de hoy es un día donde vamos a hablar de la famosa Arca de Noé. Esta arca que tantas historias, tantos cuentos, tantas veces se ha nombrado, ¿no? Pero también que es un acontecimiento que también es de los más criticados de la Biblia, más descalificados de la Biblia. Es de los que más han causado ruido. Así es que el día de hoy vamos a estudiar el Arca de Noé. Y es un tema muy, muy, muy interesante. Pues bueno, ¿les parece si oramos ya para empezar? Padre, te damos gracias por esta noche que nos regalas. Gracias por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado a nuestras familias. Gracias por darnos el privilegio de llamarnos tus hijos, de haber perdonado nuestros pecados, Señor, de habernos dado vida eterna en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de estudiar tu palabra libremente todavía, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pido, Padre, que nos des cada día más hambre y hambre de tu palabra, Señor. Y gracias, Dios, por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a empezar con este estudio de Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. ¿Ya tienen lista su Biblia, su cuaderno, su pluma, su marcatextos y por supuesto su poderoso café? Si a todo fue sí, vamos adelante. Estamos estudiando Génesis capítulo 6, vamos al versículo 9. Y en el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Número 1 dice que era varón justo y que él caminó con Dios. Estos puntos son muy importantes porque de esto parte las acciones de Dios. Número 1, la justicia no se refiere a que él era una buena persona o era perfecto. Y cuando dice la Biblia la palabra perfecto, es la palabra que se traduce al español, erróneamente la traducen como perfecto, pero dicen que era completo. La palabra perfecto, por ejemplo, tanto en el griego como en el hebreo, esa palabra que nuestras Biblias la traducen como perfecto, la traducción... Ay, perdonen ustedes, ya me falta cafeína y es la edad. La traducción más correcta era completo. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de una persona que es perfecta o que es completa más bien? Es decir, que es una persona que está en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede completar. Y esta palabra es interesante, porque cuando vemos, por ejemplo, que Jesucristo, en el Sermón del Monte, Jesucristo dice: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Jesús no está diciendo nunca se equivoquen, sean completamente perfectos. No se refiere a eso Jesús. La palabra, como les repito, perfecto en la Biblia, habla de completo. Y esto es un término muy importante que debemos de entender, que es algo que Dios quiere en nosotros, en todos nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios está incompleto. Así de fácil, directa la flecha. El ser humano sin Cristo está incompleto. ¿Y por qué? Tú y yo lo podemos ver. Tú puedes tener mucho dinero y sientes que te falta algo. Siempre vas a necesitar más y algo más y algo más. Le preguntaron a uno de los hombres más ricos del mundo, señor Howard Hughes, ¿cuánto dinero es suficiente para ser feliz? Y él dijo: un poco más.
uno de los hombres más ricos del mundo. No era suficiente el dinero que tenía, siempre quería un poco más. El soltero dice, cuando yo sea casado, voy a ser feliz. El casado dice, cuando tenga hijos, voy a ser feliz. Cuando uno tiene hijos, uno dice, bueno, cuando ya crezcan y tengan nietos, voy a ser feliz. O cuando no tienes una casa propia, dices, cuando tenga una casa propia, voy a ser feliz. Y cuando ya tienes una casa propia, dices, cuando ya tenga para jubilarme, voy a ser feliz. Y cuando ya tienes para jubilarte, y siempre el hombre anda buscando saciar algo que nada lo llena, nada lo va a satisfacer. Te puedes ver los zapatos que tanto anhelabas y ahorrar para comprarte esos super zapatos que tanto anhelabas, y ya te los compraste y ya los traes puestos, y pasas por una tienda y volteas a ver el aparador para ver qué otros hay. Te puedes comprar el auto de tus sueños porque ahorraste y ahorraste y ahorraste, y ya por fin compraste el auto de tus sueños, lo sacas de la agencia y andas feliz en tu carro del año, pero pasas por una agencia y volteas a ver a los siguientes autos. Te puedes comprar la chamarra o puedes comprarte lo que quieras, y siempre vas a estar viendo más y más y más. La palabra de Dios en Eclesiastés nos enseña, el rey Salomón dice precisamente esto. Dice que todos los ríos desembocan en el mar, y el mar nunca se sacia, nunca se llena. Así es el ojo del hombre, así es el corazón del hombre. Podemos tenerlo todo y siempre anhelar más y más y más. Nada te va a saciar. Por eso cuando la Biblia habla de perfección, el hombre perfecto, habla precisamente del hombre completo. Y nada de este mundo te va a completar. Las mujeres pueden pensar, es que yo necesito un hombre, yo necesito un esposo, yo necesito un novio, yo necesito... Y cuando lo tienes te vas a dar cuenta que no va a completarte. Esa idea errónea que le venden a los solteros de que somos una media naranja y que andas buscando tu media naranja es un concepto que lleva al fracaso y al divorcio constantemente. ¿Y sabes por qué? Porque tú andas buscando que la otra persona te complete, que llene esos vacíos que tú tienes, pero supuestamente la otra persona también está incompleta y supuestamente tú debes de llenar esos vacíos, y ni uno llena ni el otro llenan sus vacíos. Solo Dios puede llenar nuestros vacíos, solo Dios puede completarnos. Y cuando un soltero, hablando de los solteros, está completo en Cristo Jesús y no te falta nada, y cuando te juntas con otra persona completa en Cristo Jesús, que no le falta nada porque está completo en Cristo Jesús, entonces están dos naranjas completas y hay más jugo. Es decir, que no necesito que ella me complete, porque Dios me completa. En Él soy completo, en Él soy completo, no me hace falta nada. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 2, habla precisamente Colosenses capítulo 1. Habla de que en Él lo tenemos todo, en Él estamos completos, en Él tenemos todo. Y eso es el punto importante de Noé. Noé era un hombre que estaba, como lo dice ahí la palabra, estaba caminando con Dios, estaba completo en Dios. No andaba buscando en este mundo algo que lo saciara o algo que llenara ese vacío, porque él caminaba con Dios, él estaba completo en Dios. Y esto es la clave para todo lo que va a venir. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Recordemos que la justicia no viene a través de nuestras obras, sino la declaración de Dios hacia nosotros, que nos declara justos, inocentes. Y esto no es de que seamos perfectos, es de que la justicia viene a través de la fe en Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios habla precisamente en su palabra de Abraham? Que Abraham fue, creyó a Dios, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. La fe en Dios, el creer en Dios, el obedecer a Dios, como lo vamos a ver, ¿sabes qué? Te hace ser un varón justo o una mujer justa o inocente delante de Dios, porque Él te viste con su justicia. Y luego dice, Noé, varón justo, es decir, que creía en Dios, que tenía su fe depositada en Dios, era perfecto en sus generaciones, es decir, que él estaba completo en Dios y que sus hijos también estaban completos. Él le inculcó a sus generaciones el amor de Dios. Dice, con Dios caminó Noé.
Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y estos 3 hijos son los que de ellos viene toda la descendencia de todas las naciones. Recordemos que Dios crea a Adán y Dios crea a Eva. A través de ellos les dice multiplíquense y llenen la tierra. Tienen muchísimos hijos. Todos los hijos empezaron a desviar, a alejar de Dios, y vinieron las generaciones y generaciones, como ya lo hemos estado estudiando en Génesis, y se empezaron a apartar de Dios. Pero de todos los hijos de Adán y de Eva, solo Noé y su esposa permanecieron caminando con Dios. Es por eso que Dios decidió empezar de cero otra vez con Noé, con su esposa y con sus hijos. Con estos 3 hijos de Noé vienen todas las naciones de la tierra que conocemos el día de hoy. Todas las naciones del planeta Tierra vienen de estas 3 familias, de estos 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Te suena al día de hoy? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esta declaración dura, directa de Dios hacia toda la humanidad es, ¿sabes qué? Toda la humanidad le dio la espalda a su creador. Entonces el creador tiene toda la autoridad para decir: se acabó, hasta aquí. ¿Y quién puede detener la mano de Dios? Eso es lo que muchos no entienden. Eso es lo que muchos no entienden. De nada sirve rebelarse ante el creador. De nada sirve estar renegando contra Dios y su palabra. De nada sirve creer que estamos ganando la batalla al declarar cosas que son abominación para Dios y decir esto es un orgullo, o esto es al pecado llamarle derecho, ¿no? Como el aborto, por ejemplo. Entonces, de nada sirve eso. De nada sirve. Porque el que está sentado en su trono y el que va a juzgar a todas las naciones, y además toda carne viva, todo ser humano va a morir, y el día que muera va a ser presentado ante el juicio de Dios, ante el trono de Dios. Y no habrá legislador, ni ley humana, ni persona humana, ni gran líder político que pueda salvarte de las manos del creador del universo. Por eso es ilógico, es tonto quererse rebelar ante Dios. El Salmo 2, te lo dejo de tarea. El Salmo 2 habla claramente, precisamente contra aquellos que se rebelan contra Dios, aquellos gobernantes que se rebelan contra Dios y creen que pueden ganar esa batalla. Un día van a morir, y el día que mueran, ¿quién los salvará? Y Dios no es nuestro enemigo. Dios no es un monstruo juzgador. Dios es un Padre amoroso que está extendiéndonos la mano. El problema es que el ser humano es el que le ha dado la espalda a Dios, es el que se ha rebelado contra la autoridad y las leyes y mandamientos de Dios. Ese es el verdadero problema. Y aquí vemos que toda la carne se había corrompido. Todo ser humano se había corrompido, salvo Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. ¿Cuántos se salvaron? 8 de toda la humanidad que existía. Solo 8 entraron en el arca. Y te digo algo, el día de hoy hay un arca de salvación, y ese es Jesucristo, que está abierta para todo aquel que quiera entrar en él, que crea como Noé y sus hijos en él. El problema es que, como en los días de Noé, no hay diferencia el día de hoy. Y eso está como una de las señales de los últimos tiempos que Jesucristo mismo enseña en Mateo capítulo 24. Como en los tiempos de Noé, como en la época de Noé, se rebela el ser humano contra Dios, se rebela contra la autoridad de Dios, se rebela contra los mandamientos de Dios. Y estamos tan podridos como humanidad que Satanás y todos los que le hacen caso han dirigido todo su ataque contra los niños, los cuales de ellos es el reino de los cielos.
Y Jesucristo dijo que aquel que se meta o es tropiezo para un niño, mejor le fuera amarrarse una roca y aventarse hasta el fondo del mar. Mejor le fuera. Aquel que se mete con los niños no sabe en la que se está metiendo, porque Dios juzgará duramente a aquellos que se meten con los niños. Y el día de hoy está podrida esta humanidad y se está metiendo contra los niños, ideologías de género a los niños, de destruir su identidad como Dios los creó, su imagen. Así es que aquellos que se están metiendo con los niños no saben en la que se están metiendo. Y esto es lo que pasa. Ahora, algo que es importante, ¿por qué el mundo está en tinieblas? ¿Por qué crees que el mundo está en tinieblas? ¿Por qué crees que el mundo decide rebelarse contra los mandamientos de Dios? ¿Por qué crees que el mundo decide decirle no a Dios, a su creador? ¿Por qué crees que el mundo decide hacer su propia voluntad, vivir a su manera, crear sus propias creencias, crear su propio Dios conforme a su imagen, cuando era al revés? Dios al inicio creó al hombre a su imagen, pero el día de hoy el ser humano podrido, alejado de Dios, ha creado sus propios diositos a su imagen, al grado que dice el ser humano: no, mi Dios no tiene nada de malo que haga esto. Para mi Dios, en el que yo creo que es puro amor, y mi Dios que es puro amor, no hay problema, no es fornicación, no es adulterio, es amor. Entonces empiezan a tergiversar completamente todo. De mí te acuerdas si no van a, en poco tiempo, y ya están preparando el camino legislativo para que la pedofilia sea ¿cómo se llama? Sea legal. Pero ahora la pedofilia la van a legalizar no a través de que el hombre tenga los derechos, sino vas a ver que la pedofilia la van a legalizar supuestamente defendiendo los derechos de los menores. Esto lo vas a estar escuchando por todos lados. El derecho al menor a su sexualidad, el derecho al menor a decidir por sí mismo si quiere ser hombre o mujer, el derecho al menor a que él pueda decidir sobre su propio cuerpo, el derecho al menor de que él pueda tener intimidad con quien él le plazca. Supuestamente, con los derechos al menor, lo que están haciendo es legalizar la pedofilia. Eso es lo que va a pasar. El mundo está corrompido. Y literalmente, como en la época de Noé, estamos viviendo una época espantosa al día de hoy. El Señor ya viene. El Señor ya viene. ¿Estás preparado? Ahora, ¿por qué crees que las tinieblas han avanzado? ¿Por qué crees? ¿Sabes por qué? Porque la gente no cree que vaya a haber un juicio. Porque la gente no cree que vaya a haber un castigo. No creen que haya un castigo eterno. ¿Por qué? Porque si tú crees que hay un castigo eterno, te frenas. Porque si tú crees que después de la muerte hay algo, te frenas. Pero si no crees, y es una de las cosas que Satanás ha hecho. Literalmente lo que ha hecho Satanás es decir: no existe el cielo, no existe el infierno, aquí en la tierra es el cielo y aquí en la tierra es el infierno. No hay nada después de la muerte. Por lo tanto, pues dale bola a la hilacha. No va a pasar nada. No hay nadie que te juzgue después de... Tú mueres y ya se acabó. Por lo tanto, pues vive la vida loca. Y es literalmente lo que enseñan en este mundo. En este mundo estás para ser feliz, para vivir pleno y feliz. Busca tu propia felicidad. Ámate a ti mismo. Sigue tu corazón. Y todas estas enseñanzas que este mundo te enseña enfocado al hoy y ahora. Hoy y ahora. Pero no han entendido que sí hay algo después de la muerte. La salvación eterna en Cristo Jesús. O la condenación eterna por nuestros propios pecados y rebeldía contra Dios. Como la gente no cree, es como decirte: ¿qué pasa si no hubiera ley? Castigo. O sea, si hubiera leyes, ¿no? Pero no pasara nada si te pasas un alto. ¿Qué pasaría si no tuvieras consecuencias si tú te pasas un alto en un semáforo? No importa, no tienes consecuencia. ¿Alguien respetaría el alto? No, se pasarían los altos. ¿Por qué? Porque no pasa nada.
¿no? No pasa nada si me paso el alto. No hay consecuencias. No hay consecuencias si yo llego a robar. Si no hubiera nada, ninguna consecuencia, si yo robo, ¿cuánta gente robaría? Si no hubiera consecuencias de el límite de velocidad, ¿cuántos respetarían el límite? Si aún habiendo consecuencias, muchos no respetan el límite. Bueno, muchos no respetamos el límite de velocidad en ocasiones. Si aún así, habiendo consecuencias, imagínate si no hubiera consecuencias. Es exactamente como con un niño. Si a un niño le dices, no mientas, pero si miente, no hay consecuencias, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a seguir mintiendo. Si un niño le falta el respeto a sus padres, o una joven le habla al tú por tú a su mamá o a su papá, y no hay consecuencias, ¿qué va a pasar con esa joven o con ese joven? Le va a seguir hablando fatal a sus padres. ¿Qué va a pasar con un esposo que le pone el cuerno a su esposa y la esposa dice, no hay consecuencias, no pasa nada? Pues el cuate le va a seguir poniendo el cuerno. Pues China libre, no pasa nada. Y así me puedo seguir con ejemplos que tú y yo entendemos súper bien. Si no hay disciplina y no hay consecuencias, este mundo sería un caos. Pero en el mundo humano, pues debe de haber consecuencias para entender que no puedes hacer ciertas cosas, que hay límites. Hay un semáforo y el rojo significa detente. Hay límites de velocidad. No puedes robar. No puedes hacer ciertas cosas. Es exactamente con Dios. ¿Por qué el mundo está de cabeza? ¿Por qué el mundo se está rebelando contra Dios? Porque creen que no va a haber consecuencias. Y eso es lo más triste y peligroso. Por más que nosotros nos desvivamos diciéndole arrepiéntete. A veces me siento como un Jeremías, ¿no? Que digo, no es que me las dé de muy chipocludo, sino me refiero a que uno se la vive diciéndole a la gente arrepiéntete, acércate a Dios. Y ya parezco disco rayado. Pero es que la realidad es que este mundo está completamente rechazando al creador del universo y está viviendo a su propia manera y burlándose todavía de Dios y burlándose de aquellos que decimos arrepiéntete. Ay no, háblame de que voy a ser rico, de que voy a tener las bendiciones, de que Dios me ama y me ama sin importar lo que yo haga, que yo puedo vivir mi vida como me da mi gana, pero que Dios siempre me va a amar y me va a bendecir. O sea, no me hables de mis responsabilidades, no me hables de arrepentirme, no me hables de eso. Y fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando Dios envió a Jeremías. ¿Cuántos Jeremías hay el día de hoy gritándole al pueblo de Dios, arrepiéntete, gritándole a la gente, arrepiéntete porque el Señor ya viene? ¿Cuántos Dios está levantando por todos lados diciéndole a la gente, arrepiéntete y acércate, cree en el Evangelio de Jesucristo, entrégale tu vida a Dios, en verdad? Pero la gente dice, no, pero como en la época de Jeremías hubo falsos profetas, y esos falsos profetas, ¿qué fue lo que le profetizaron, entre comillas, al rey? Cuando Jeremías le dijo al rey de Israel, le dijo, ¿sabes qué? Dios dijo que te arrepientas y que te rindas ante Babilonia, si no Babilonia va a venir y va a destruir. ¿Y qué fue lo que dijeron estos falsos profetas? No es cierto, sino que tú vas a ser un gran líder y tú vas a vencer y Egipto va a responder. Y le empezaron a profetizar cosas dulces al oído, pero eran mentiras. Le dieron miel a tole con el dedo y profetizaron mentiras. Y el día de hoy hay muchos falsos profetas vendiéndote un sueño, un Disney, cuando la realidad es que el juicio de Dios va a caer sobre todo aquel que no se arrepienta de sus pecados. Pero tal vez estas noticias o estas palabras solo encuentran un eco en aquellos que van a ser salvos, en aquellos que en verdad van a venir delante de Dios y van a decir, me quiero arrepentir, quiero conocerte, quiero vivir para ti y en ti, Señor. Quiero renunciar a lo que te ofende, quiero deleitarme en tu amor y conocer tu amor y ser libre. No creemos en el castigo eterno, pero las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 3 son claras.
Juan capítulo 3, uno de los versículos más famosos es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, ¿no? El Padre entregando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿se acuerdan? Y el 17 es maravilloso también porque dice Dios ahí en Juan capítulo 3, el 17 también, no solo el 16, el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Primero el 16 y el 17 nos deja claro que Dios envió a su Hijo para morir, para salvar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar o para juzgar, sino para que el mundo sea salvo por su Hijo Jesucristo. Primero habla de salvación, habla del amor de Dios y de salvación. Pero también nos habla el mismo Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 19, nos habla de la condenación. Porque dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes qué? Esta es la condenación, que la medicina vino, pero los hombres rechazaron la medicina, el único antídoto contra el pecado, lo rechazaron y murieron en su propio pecado. La condenación es que el mundo rechazó al único Salvador, el única arca de salvación, la rechazó el mundo, como en la época de Noé, Génesis capítulo 6, vamos a continuar. Y Dios, después de que le dijo a Noé, ¿sabes qué? Voy a destruir a todos. Le dijo, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo y segundo y tercero. Estas son las indicaciones que Dios da y fíjate, estas son la traducción de los codos al día de hoy. 140 metros de largo, 140 metros de largo y 23 de ancho y 14 de alto. Más o menos hicieron esta... bueno, esto es ahorita se los voy a platicar, que está buenísimo. Y déjame, para que más o menos tengan una idea. Más o menos, esta es una representación del arca de Noé. Y es a donde quiero que vayamos. Y este es un lugar que, bueno, ahorita les voy a platicar, les voy a poner el video. Pero más o menos estas son las dimensiones. 140 metros de largo. 140 metros de largo. Y 23 de ancho, 23 metros de ancho. Y 14 metros de alto. Estas son las medidas del arca de Noé. Ahora les voy a poner el video para que vean el video de dónde quiero que vayamos.
¿Qué tal está ese lugar? Se ve impresionante, ¿verdad? Está impresionante. Ahí es donde yo quiero ir y quiero que vayamos. Y voy a investigar a ver cómo le podemos hacer. Voy a tratar de contactarme con las personas de allá para ver si podemos conseguir algún descuento por ir en grupo y verlo con alguna agencia de viajes. No sé si para los que no tienen visa se pueda conseguir alguna visa especial nada más para ir a ver ¿cómo se llama? Ir a ver esta arca y este lugar tan increíble que hicieron, que aunque no lo creas, que seguramente sí lo crees, estamos tan mal y ya la sociedad está tan podrida que este lugar maravilloso donde se invirtieron millones y millones de dólares en hacer todo este parque, espectáculo, el lugar increíble, hablando de la creación de Dios, del arca de Noé, etc. Hay manifestaciones de ateos, hay críticas de este lugar de ateos, y hay una guerra de los ateos porque dicen que faltan al respeto al decir que existió el arca de Noé. Entonces siempre va a haber gente que va a atacar, va a criticar, va a descalificar las cosas de Dios. Y siempre va a haber gente que va a minimizar los mensajes de Dios o tergiversar los mensajes de Dios. Pero esta es la realidad. La realidad es que Dios vio la maldad y salvó a Noé y a sus hijos. Y aunque hay muchos que se han levantado para criticar, para descalificar y decir no es cierto el arca de Noé, es mentira, es una fábula, ¿cómo crees que un cuate iba a meter a animalitos, a estarlos arreando y acarreando, correteando gallinas? A ver, ya se me escapó una cabra, tráetela. Y no es así. Por supuesto que si te imaginas eso, pues dices, no, pues, ¿qué clase de Dios es en el que tú crees? Dios fue el que metió a los animales. Por supuesto que Noé tuvo que hacer su chamba como Dios le mandó. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardó Noé en hacer el arca? La Biblia no lo dice específicamente cuánto tiempo se tardó, pero sí dice cuándo empezó y más o menos cuándo terminó, y fue alrededor de 100 años. Entonces, pudo haber sido en menos de 100 años, pero de que se tardó, imagínate, pues en ese entonces no había grúas, no había taladros, no había las herramientas con las cuales Noé contó. ¿Cuáles eran? Ahora es increíble porque Noé no era un arquitecto, ingeniero, no era nada de eso. Noé simplemente obedeció a Dios e hizo cosas increíbles como un arca. Cuando tú le crees a Dios, y le obedeces, vas a hacer cosas increíbles. Porque no se trata de hombres increíbles, se trata de hombres ordinarios con un Dios increíble. No se trata de hombres superpoderosos, no, se trata de hombres común y corrientes con un Dios todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Noé no tenía nada especial más que le creyó a Dios y Dios lo guió paso a paso. Dios lo guió paso a paso. Y durante 100 años o un poco menos de 100 años, Noé estuvo pregonando, como dice la palabra de Dios, era pregonero de justicia. Él estuvo predicando a sus generaciones, él estuvo predicando a sus vecinos, le estuvo predicando a la gente. ¿Sabes qué? Arrepiéntanse porque va a venir el juicio de Dios. Y la gente se burló de él. Nunca antes había llovido, por lo tanto, Noé haciendo un arca donde no hay mar, han de haber dicho, este cuate está loco, este cuate está zafado. ¿Cómo hace un arca donde no hay mar? Se te perdió el océano, compadre. El arca se hace donde hay mar. Aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo la vas a remolcar? Y Noé diciendo, arrepiéntanse. ¿Durante cuántos años él soportó la burla de la gente? Él y sus hijos. Si hablamos de los hijos de Noé, también sufrieron seguramente el menosprecio, la burla. Oye, tu papá está loco. Y tú también por hacerle caso a tu papá. Ve nada más, y empezaron a burlarse de Noé, y empezaron a burlarse de los hijos de Noé, y seguramente de la esposa y de las esposas de los hijos. Están locos.
Ja, 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 que va a venir un diluvio. Ja, 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 que va a haber el castigo. Ja, ja, ja. Fanáticos, están locos, son unos fanáticos. Y aparte solo piensan en cosas negativas. Declara cosas positivas, Noé. ¿Cómo que va a venir un juicio? No piensa cosas positivas. Piensa y declara y atrae a tu vida cosas positivas, Noé. Estás zafado, estás fanático. Y así durante menos de 100 años, o casi 100 años, Noé estuvo predicando y la gente burlándose de él. Hasta el día que Dios cerró la puerta del arca y cayó el juicio. Como el mismo Jesucristo narra en Mateo capítulo 24. La gente ni se daba cuenta. Se casaban, se daban en casamiento, estaban en sus negocios, estaban en su chamba, ni se dieron cuenta. Hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Como en la época de Sodoma y Gomorra. Ellos vivían, Sodoma y Gomorra era una zona muy rica económicamente, muy comercial, podrida completamente moralmente, homosexualismo por todos lados. Por eso el término sodomita tiene que ver con eso. Realmente estaba completamente inmoral, totalmente inmoral, pero rica económicamente, mucho comercio, mucha lana, mucha chamba. Y todo el mundo metido en su propia vida, todo el mundo metido en sus negocios, en su inmoralidad sexual. Hasta el día que Dios borró a Sodoma y a Gomorra. Y desaparecieron. Tú puedes encontrar todavía el día de hoy documentales donde estuvo alguna vez Sodoma y Gomorra. Y el terreno está lleno de azufre. Y es infértil completamente. Precisamente por la cantidad de azufre que hay en esa zona. De la misma manera, el día de hoy muchos se burlan del arca de Noé. Que no existió, que es una fábula, que esto y lo otro. Sin embargo, no quieren que se divulguen muchas cosas que se encontraron. Corales congelados arriba de montes. Ahora, como lo vamos a ver aquí en la Biblia, ¿dónde encalló el arca de Noé? ¿Dónde quedó encallada? Porque dicen, ahí está el arca de Noé, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Pues ¿dónde crees que se encontró el arca de Noé? Porque ya se encontró al final de los 70s, a principios de los 80s, se encontró el arca de Noé. ¿Y dónde crees que encontraron el arca de Noé? ¿Dónde te imaginas que encontraron el arca de Noé? Donde dice la Biblia que encalló el arca de Noé, en el monte Ararat, en Turquía. Donde dijo la Biblia, ahí estaba el arca de Noé. Y es precisamente la foto que les compartí hace rato. Esta es la foto satelital. Y si te fijas en esta zona, en donde están como unos palitos en medio, es como tratando de descifrar más o menos cómo estaba, organizada por dentro. Y esta madera que encontraron en estos lados es una madera de un tipo de madera que no se encuentra sino a cientos de kilómetros de ahí. Ahora, evidencia hay. El problema no es la evidencia, queridos amigos. El problema, literalmente, es un corazón que no quiere rendirle cuentas a Dios. Es igual que en el tema de evolución versus creación. Mi querido Iván, un amigo que muchos amamos, él nos dio una conferencia, él como científico nos dio una conferencia sobre evolución versus creación, desde el punto de vista genético, que es él es el especialista en el tema, ¿no? En cuestión de genética. Y nos expuso, como también tú lo puedes investigar en respuestas en Génesis.org y puedes investigar por tu lado, que evidencia hay de sobra de que somos creación, de que nada se pudo haber hecho al azar. Tan solo el ADN
Es un orden perfecto en el ADN. Y un pequeño error en la formación del ADN es una enfermedad mortal. Tiene que haber una perfección en el ADN. Y el ADN son libros y libros y libros de información. Y todo perfectamente organizado. Y es uno de los temas que me apasiona. Ya si empiezo a agarrar monte por ahí, pues ya me disculparán. Pero en verdad, hay más evidencia sobre la creación que sobre la evolución. Sin embargo, la evolución es una secta, tal cual, que creen y te venden la idea de que es ciencia. Y es todo lo contrario. La misma ciencia le corta la cabeza a la evolución. Hay muchos científicos que no son cristianos para nada y son muy honestos y dicen la evolución no tiene sentido. El orden perfecto de las cosas. Toda la información de dónde salió. Y aquí lo vemos precisamente en Génesis capítulo 6, dice el versículo 17. Y he aquí que yo traigo el diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Y fíjate las indicaciones que Dios le da. Ahora, este es otro punto que quería enseñarles. ¿Sabes qué? Voy a volver a leer este versículo. Dice, versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda la carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Le creyó a Dios. Y el creerle a Dios y obedecerle, ¿qué trajo? Le trajo vida, le trajo salvación. La verdadera fe salva. Y la verdadera fe que salva trae fruto, trae obras. Así de fácil. Dios le dice a Noé, Noé, voy a destruir la tierra entera. Voy a destruirla. Está corrompida, me ha dado la espalda, está llena de maldad. Quieren vivir rebelándose a mis mandamientos. Voy a destruir a toda la tierra. Así es que haz un arca. Y te voy a decir cómo la vas a hacer. Si en verdad Noé cree en Dios, ¿qué va a hacer? Le va a obedecer. Y grábate esto, la verdadera fe en Dios trae obediencia. No existe la fe en Dios sin obediencia. No te engañes. No te engañes. Tú no crees en Dios si no le obedeces. Así de fácil. No crees en Dios si no le obedeces. Yo creo en Dios, pero sigo con mi amante. Entonces no crees en Dios. No crees en Dios. Yo creo en Dios, pero sigo yo manejando mis finanzas como me da mi gana. No crees en Dios. Yo creo en Dios, pero yo trato a mi esposa como yo creo, ¿no? Yo considero. Pues no crees en Dios. Pues yo creo en Dios, pero yo educo a mis hijos pues conforme yo considero o yo quiero. Pues no crees en Dios. Porque si crees en Dios, le obedeces. Porque si crees en Dios, no cuestionas lo que Él ha escrito. Porque si crees en Dios, le crees que lo que Él puso por escrito es por nuestro bien, no por el de Él. Y yo lo he experimentado. Cuando obedezco a Dios, lo que dice su palabra, mi vida es bendecida. Mi matrimonio es bendecido. Mis hijos son bendecidos. Mi trabajo es bendecido. Cuando le creo y le obedezco. Pero cuando dices crees, pero haces toda tu voluntad, es mentira, no te engañes. No crees en Dios. Y si no crees en Dios, no tienes vida eterna. Porque solo la fe en Dios te da perdón de pecados. Solo la fe en el Hijo de Dios te da la vida eterna. Y si no crees, más bien si no le obedeces, no crees. Y si no crees, no tienes vida eterna. Entonces este tema es muy importante. La fe que salva verdaderamente trae obras. ¿Qué es lo que Dios enseña en su palabra en Santiago capítulo 2? Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mi propia vida, por mis propias decisiones. Mírame, mira cómo educo a mis hijos, mira cómo manejo mi agenda, mira cómo manejo mis finanzas, mira cómo trato a mi esposa, o mira cómo trabajo, mira, y vas a ver si creo o no en Dios, si Él es el número uno o no en mi vida. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El hecho de que alguien diga es que yo creo en Dios no te hace diferente a los demonios, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se enfrentó precisamente a los endemoniados gadarenos? El endemoniado gadareno, ¿qué fue lo que le dijo a Jesucristo? El endemoniado gadareno le dijo a Jesucristo, ¿sabes qué? ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, los demonios del endemoniado gadareno, ¿sabes qué? Reconocieron a Jesucristo como el Señor. Reconocieron la autoridad de Jesucristo. Declararon que Jesucristo era el Señor. Declararon que Jesucristo era el Hijo de Dios. Declararon que Jesucristo tenía autoridad para condenarlos. ¿Y son salvos? No. ¿Creen en Cristo? Claro, lo conocen bien. Hasta se postraron y temblaban ante Él. Y sin embargo eran demonios. El hecho de que alguien declare que cree en Jesús y que declare que Jesús solamente es el Señor, como dice Romanos 10, pues entonces ya soy salvo. No, espérate, porque te voy a decir algo, y esto es muy importante, grábatelo, porque esta es una mentira que muchos llegan a creerse. Pon mucha atención a lo que te voy a decir, mucha. Romanos capítulo 10, cuando dice que cuando tú declares que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, se los voy a leer mejor. Se los voy a leer. Porque no quiero poner palabras que no están. Romanos, acompáñame a Romanos. No lo tengo aquí en, ¿cómo se llama? En la presentación. Pero quiero que pongas mucha atención a este pasaje. Mucha atención. Porque la gente dice, tú nada más cree y ya eres salvo. Es exacto, pero ¿sabes qué? El creer trae un fruto. Dice el versículo 9 y 10 de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que enseñan muchos es que tú nada más confiésalo y ya eres salvo. Decláralo y ya eres salvo. Pero es muy importante que escuches bien lo que te voy a decir. El hecho de confesar a Jesucristo como su Señor y creerlo en su corazón, que Dios le levantó entre los muertos y que Él es el Señor y Salvador, el confesarlo en esa época les costaba la vida. Romanos capítulo 10. ¿Qué costaba el confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Sabes lo que costaba? La persecución tuya y de tu familia. La muerte en la arena del circo romano. El ser despedazado por los toros o por los perros o por los leones. El ser apresado. El ser empalado y llenado de brea y prendido con fuego, como pasado con los primeros cristianos en Roma. Entonces, cuando alguien dice, tú cree y confiesa que Jesucristo es el Señor,
lo que está diciendo el pasaje es, trae un fruto. Estás dispuesto a todo por declarar que Jesucristo es el Señor. Estás dispuesto a morir. Pero el día de hoy lo han reducido de una forma ridícula a nada más una declaración y ya es salvo. Es mentira, les están vendiendo mentira. ¿Por qué? Porque muchos ya hicieron la oración, pero viven a su manera. Siguen viviendo sus vidas apartadas de Dios. Siguen viviendo sus vidas lejos de Dios. Siguen viviendo sus vidas como ellos quieren. Pero como una vez hicieron la oración, ya creemos que son salvos. Es mentira. La Biblia no enseña eso. Y es aquí donde vemos, ¿sabes qué? La verdadera fe que salva es la verdadera fe que trae obras y que trae un cambio, que trae un arrepentimiento, que trae un fruto, que trae una manera de vivir. Y es lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago claramente dice, si alguno de vosotros dice el versículo 16, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17, así también la fe, si no tiene frutos, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, pues yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras, o sea, completó por sus obras? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que la verdadera fe en Dios trae un fruto. Que la verdadera fe en Dios trae obras. Por eso no es coherente que alguien diga yo soy cristiano, pero soy bien tranza. Soy cristiano, pero soy bien adúltero. Soy cristiano, pero soy bien mentiroso. Soy cristiano, pero soy bien fraudulento y ratero. Soy cristiano, pero no eres. No significa que los cristianos somos perfectos. Somos muy imperfectos. Yo, en primer lugar, tengo un carácter horrible con el cual batallo constantemente. Pero ¿sabes qué sí tenemos los cristianos? Arrepentimiento. ¿Sabes qué sí tenemos los cristianos? No practicamos el pecado. Y si caemos en pecado nos sentimos fatal y venimos y pedimos perdón y resarcimos el daño. Los cristianos no somos gente perfecta, pero creemos en un Dios perfecto y sabemos que Él hace la obra en nosotros y que la obra que Él empieza, Él la va a terminar. Pero lo que sí es que la verdadera fe trae un cambio. La verdadera fe trae obras. Es la verdadera fe. No somos salvos por obras, para nada. Somos salvos por la gracia de Dios y por ese sacrificio perfecto y completo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese sacrificio sí trae una obra en mí. Ese sacrificio sí transforma mi vida. Ese sacrificio sí no me hace volver al lodo. Ese sacrificio yo quiero que ahora mi vida valga la pena para ese sacrificio. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice perfectamente esto y te lo explica. Romanos 6. Por eso la verdadera fe trae obras. Y Noé le creyó a Dios. ¿Y qué se puso a hacer? El arca. Si lo hubiera hecho, sí, Señor. No, claro que sí iba a venir el juicio. Sí, hago el arca, sí, Señor. Pero mejor no. Hago mi propia agenda. Pero mejor hago mi voluntad. Pero mejor en vez de gastar mis recursos económicos en hacer un arca, pues mejor gasto mis recursos económicos en hacer mi casa más grande. Pues ve, con toda esa maderota, imagínate la mansión que se hubiera construido Noé. Pues un chorro de madera que iba a ocupar, ¿en qué? ¿En un arca? No, Señor, mejor mi casa. Sacar una casa bien chida, ¿no? Con toda esa madera, imagínate cuántos pisos. ¿Sí esto qué? ¿Cuántos pisos eran de alto? 14 creo, ¿no? Ahorita les digo. 14 de alto, 14 metros de alto. Ahora imagínate mi casa, pero de 14 metros de alto. Uy, bien chida. Sí, claro, bien chida, Noé. Haz tu casa de
de 140 metros de largo y 14 metros de alto. Tu mansión, háztela con esa maderita, pero adivina qué, se va a destruir. Porque Dios ya determinó que iba a destruir todo. O obedeces a Dios y salvas tú y a tu familia. No se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de creerle a Dios y obedecer a Dios, y entonces Dios nos cuida y nos salva. El obedecer a Dios, queridos amigos, es la clave. Y para obedecer a Dios le tienes que creer. Si no le crees, pues no le obedeces. Si no le crees, pues vives a tu manera, así de fácil. Gástate la lana en lo que tú quieras. Olvídate del diezmo, no hombre, esas son fanaticadas. Olvídate de más de un día estar en comunión con Dios. Ya el domingo ya le hice el paro. Ya fui el domingo, ya mucho. Lo demás es fanatismo. También el sábado, el miércoles o el martes. No hay que ser fanáticos. Y creemos que le hacemos el favor a Dios. Cuando Dios nos dice todos los días búscame, todos los días búscame, todos los días búscame, no te dice solo los domingos, solo los sábados. No, todos los días busca al Señor. Todos los días. Queremos en verdad una vida nueva, una vida transformada. Todos los días necesitamos al Señor en nuestras vidas. De otra manera, caminaremos. Y ya me colgué, chicos. Voy a tratar de irme un poco más rápido. Génesis 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo. ¡Qué hermoso! Cuando le crees a Dios. Cuando le crees a Dios y le obedeces a Dios, el Señor te dice, voy a establecer mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Voy a salvar a tu familia. Qué hermosas palabras Dios le dio. Qué hermosas palabras Dios le dio a Noé. Y esas palabras recíbelas para ti, ¿sabes qué? Créele al Señor. Obedece al Señor. Noé le obedeció al Señor, sí o no. ¿Vivió a su manera o vivió conforme a lo que Dios le mandaba hacer? Y adivina qué pasó. Dios lo salvó, y no solo a él, salvó a su familia. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Pero para eso yo tengo que creerle a Dios y obedecerle a Dios. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. Y fíjate, ahorita voy a ese punto. 2 de cada especie, y macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, obedeció Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, obedeció Noé todo lo que Dios le mandó y fue bendecido Noé. Ahora aquí vemos 2 palabras claves. Una, especie, especie, especie. Como ya lo estudiamos en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Dios creó a cada animal conforme a su especie. Eso de la evolución de los animales, ¿sabes qué es la evolución? Sí es verdad. La evolución sí existe, pero te voy a decir qué evoluciona. Un celular a una nueva generación hay una evolución, ¿sí? Una computadora van evolucionando. Pero Dios creó a cada especie y no hay evolución de una especie a otra. Esto es un punto donde los evolucionistas no pueden debatir y no pueden nunca presentar ninguna evidencia científica, porque no existe evidencia alguna que una especie haya brincado a ser otra especie. Lo que hay
evidencias científicas son mutaciones dentro de la misma especie. Del lobo sale el perro y del perro una ramificación de perros, etc. Del ser humano habemos de chile, mole y guacamole, pero seguimos siendo seres humanos. Del elefante nunca se va a convertir en delfín, ni tampoco una ballena llega a ser un elefante. Cada uno tiene su propia piscina genética. Cada uno tiene su propia información genética de por qué el elefante no es jirafa, o por qué la jirafa no es un águila, o por qué el águila no es un delfín. Porque cada uno tiene información genética específica. Y dentro de su información genética específica hay una ramificación y mutación, que la palabra mutación significa pérdida de información. Es decir, van mutando pero dentro de su propia especie. Y este tema es apasionante. Y no existe evidencia. No existe evidencia de una especie a otra. Por eso aquí claramente recalcamos una vez más. Génesis capítulo 6, Dios habla de cada uno en base a su especie. Y para que puedan subsistir y proliferar, tiene que ser varón y hembra. Tan tan. ¿Quieres que haya más animales? ¿Quieres que haya más seres humanos? Varón y hembra. Tan tan. No existe otra manera. Varón y hembra. Toda esa diversidad que nos venden el día de hoy, todo eso que dicen que es natural cuando es completamente antinatural, si se fueran a una isla a vivir y ellos respetaran sus propias reglas de que solo mujeres con mujeres y hombres con hombres, adivina qué, se extinguirían. Y para poder continuar la especie o poder continuar viviendo, tendrían que ser hombre y mujer para poder procrear una siguiente generación. Si es hombres con hombres y mujeres con mujeres, se extingue la especie. Aquí claramente habla de cada uno en base a su especie y varón y hembra, varón y hembra. Estos son temas sumamente claros. Y bueno, ya ni me voy a meter en biología, que es otro tema que habla de cromosomas, y ahí no importa lo que tú pienses de ti mismo. Importa lo que la biología misma básica te grita. Y si te vas a los cromosomas, es sumamente claro y contundente. Ahora, Romanos capítulo 5, y con esto me despido, como dice la canción. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, somos declarados inocentes por la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y quiero repetirte este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quieres tener paz para con Dios? ¿Quieres tener un mediador delante de Dios que pueda literalmente esa relación perfecta con Dios? Solo hay un medio. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Pues la lista es grande. Podemos mencionar a muchos mediadores entre Dios y los hombres. Mentira. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Te dejo de tarea 2 de Timoteo capítulo 2. Ahí claramente el versículo 5 te dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Versículo 2 de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué capítulo tan increíble, Romanos. Qué libro. El libro completo de Romanos es maravilloso, maravilloso. Querida familia, para terminar, yo sé que me colgué el día de hoy, pero para terminar este mensaje, el día de hoy Dios ha enviado un arca y ese es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es nuestra única arca de salvación. No había muchas arcas de salvación, había una sola. Y de esta manera igual, solo hay un arca de salvación y es Jesucristo. En Él somos salvos, en Él somos perdonados, en Él tenemos vida y vida en abundancia. En Él tenemos vida eterna. Yo te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo. Yo te invito a que creas en su sacrificio perfecto y completo por tus pecados en esa cruz. Que así como en la época de Noé, muchos se habían apartado, se habían alejado, yo era de esos. Pero Dios envió a su Hijo para perdonar mis pecados y los tuyos. Dios envió a su Hijo para salvar a los que nos habíamos perdido. Ven a Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo Jesús y que tu vida sea transformada para que des fruto para su gloria y que ahora lo que vivas sea para honrar al que dio su vida por ti, al que lo entregó todo por ti, al que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entrégale tu vida, cree en Él y confía en Él, el único que es el arca de salvación verdadera. Entrégale tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón y todo lo que soy. Yo sé que he pecado contra ti, Señor. Yo sé que he vivido apartado de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame a renunciar a todo lo que me aleja de ti. Ayúdame a que mi vida entera y todas las áreas de mi vida traigan gloria a tu nombre. Ayúdame a ser cambiado y transformado. Yo creo que tu Hijo Jesús murió en esa cruz, cargando todo mi pecado. Sálvame, Señor. Límpiame, Señor. Hoy te entrego mi vida. Amén. Y gracias, Padre, por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por esta arca de salvación que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por permitirme a mí, Señor, esta noche compartir tu precioso mensaje con mis amigos, con mi familia, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu hermosa palabra. Amén. Amén. ¡Uy! Se está acabando la pila. Antes de que se me acabe la pila, quiero saludar a los que se conectaron. Dice América Juárez. Dice: buenas noches, bendiciones, un abrazote, América. Keta y Silem, saludos, Dianita, a Dianita. Claro que sí, yo le doy saludos y besos bien tronados, cómo no, a Dianita. Silem, pastor, es el mejor pastor del mundo. ¡Ah, qué linda! Lo quiero muchísimo. Igualmente, mi querida Silem. Tú eres muy amada por Dios y por nosotros. Eres muy importante para Dios. Nunca lo olvides, mi querida Silem. Mi querido Moy,
Les mando un fuerte abrazo a este precioso matrimonio. Los amamos mucho, hasta Acapulco, Guerrero. Bendiciones, pastor. Un abrazote. Mónica Solís dice tiempos malignos. Así es. Yosa García, un abrazote. Sería padrísimo, dice Mónica, ir allá, ¿verdad? Sí, vámonos. Hay que ver cómo le hacemos. Fátima Fonseca, increíble la creación de Dios y cuando Él hace su obra en nuestras vidas. Así es, mi querida Fátima. Ay, Mara, qué gusto que estás conectada. Te mando muchos besos, a Mr. Wilson también. La fe nos mantiene confiados, así es, aún en los tiempos difíciles confío y espero en el Señor. Así es, mi querida Mara, el Señor está en control. Aunque la situación está dura por todos lados y a veces nada más sentimos los toallazos por todos lados y el agotamiento y el cansancio y las presiones, el Señor es fiel, el Señor es bueno y es el que nos sostiene en pie. Carlos del Valle dice gracias por compartir. Un abrazo, mi querido Carlos. Merck, amén y amén, un abrazote. Jacqueline dice que bueno, a Carlos del Valle, gracias por que estás escuchando, un abrazo. Merck, así es. Mi querido Samuel, qué gusto, amigo. Mensajazo, Paz, sin importar que se cuelgue, qué lindo. Qué buen estudio el de hoy, gracias por sus mensajes. Te mando un fuerte abrazo a esta bella familia, también a tu esposita y a tu hijita. Les mandamos un beso y un abrazo bien tronado. Sánchez Arimendi, gracias por el estudio, pastor. Súper apasionante el tema. Sí, la verdad sí está muy. Ay, Sánchez Arimendi, perdóname, mi querido Moy y Jenny. Les mandamos un abrazote. Elia Luna, muy interesante. Qué buen mensaje de esperanza, compromiso y amor. Gracias. Un abrazote, mi querida Cuñiz. Un abrazote, Elia. Hasta Monterrey, Nuevo León. Pati Medina, gracias, pastor. Dios lo bendice, buenas noches, un abrazote. Lore, saludos, buenas noches, un abrazote. Janet Quiroz, gran estudio, como siempre, bendiciones, pastor. Muchas gracias, Janet, un abrazote. Kenia, un abrazote, Kenia, gracias por el estudio. A ti por estar conectada, un abrazote. Laura Elizalde, qué palabras de sabiduría, gracias, pastor, por esta enseñanza. Un abrazote, Laurita, que Dios te bendiga. Mónica Solís, amén. Mil gracias, pastor, por el mensaje tan importante, los amamos igualmente, mi querida Moni. Centro Capri, gracias. Un abrazote a mi querido Centro Capri. Merck, amén, bendiciones. Brenda dice bendiciones a todos, muy hermosos mensajes de hoy, linda noche. Un abrazote, muy buenas noches. Saludos a la familia. Igualmente, mi querida Elia, te mandamos besos hasta Monterrey. Que Dios me los bendiga. Se está acabando la pila y pues les mando un fuerte abrazo. Y ¿sabes qué? Comparte este mensaje con todos los que no conocen del Señor o con tus amigos. Comparte el mensaje. La gente tiene que saber que hay salvación y que hay perdón en Cristo Jesús, pero que también el tiempo es difícil y el tiempo es hoy para arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Que Dios me los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Pues que Dios los bendiga y nos estamos viendo, primero Dios, el domingo en la iglesia. Que Dios los bendiga.